Buenas tardes con todos. La charla de hoy se llama Funciones sobre el axioma de elección y otros demonios. ¿Ya? Entonces es una charla de matemáticas, pero más enfocada a ser divulgativa, donde voy a exponer algunos conceptos, como el axioma de elección, que es un concepto bastante abstracto en matemática, pero voy a tratar de hacerlo bastante divulgativo para empezar. Entonces, el tema central es de funciones, así que vamos a empezar por ahí con funciones. ¿Sí? Ya, entonces, primero vamos a ver un poco de la historia, de la definición de función, de qué es una función. Después vamos a ver el axioma de elección y ya vamos a ver un par de cuentos, un cuento de los infinitos prisioneros, una paradoja que existe en la matemática que se llama de Banach-Tarski y un problema de redefinición de funciones. ¿Sí? Todo está orientado a este problema que ya les voy a contar un poquito más de la historia. ¿Ya? Ya. Entonces, primero, ¿qué es una función? ¿Sí? Entonces, ¿eso de ahí es una función? Es una pregunta abierta que tenemos. ¿O eso de ahí es una función? ¿Eso de ahí es una función? ¿Y igual a x cuadrado es una función? ¿Esto es una función f de x igual a x al cuadrado? No. Ya. La respuesta es no, ninguna de esas es una función. ¿Sí? Nada de lo que está escrito ahí es una función. ¿Por qué? Vamos a ver desde el origen. ¿Sí? Entonces, bueno, el concepto de función es muy relevante en la matemática porque marca la separación entre la matemática clásica y la matemática moderna. ¿Sí? Justamente el concepto de función empieza a desarrollarse cuando entra el concepto de cálculo. ¿Sí? Cuando se empieza a hacer cálculo, necesitamos entender primero qué es función. Entonces, ahí la primera persona que le podemos echar la culpa de por qué todos estudiamos funciones es Leibniz. En 1692 es el primer matemático que escribe en un libro la palabra función. ¿Ya? Listo, para Leibniz, la primera de las anteriores sí era función. Era su definición de función, una asignación de variables, por ahí, una tabla de datos. ¿Ya? Luego se mejoró un poco con Bernoulli, donde dijo que la función era el grafiquito que teníamos, esa línea de ahí, eso era la función para él. Pues para él eso sí era función. Pero se vio que eso no era suficiente, necesitábamos más. Entonces avanzamos y Euler llega y dice que la función es la parte algebraica, es lo de las variables, asignación de variables. Entonces para él y igual a x al cuadrado, eso sí era una función. Pero se vio que no se podía hacer, no era suficiente y necesitamos a Dirichlet con la ley de asignación, donde para él ya f de x igual a x al cuadrado, eso ya era una función, pero igual se encontraron problemas. ¿Ya? Si nos damos cuenta cuánto tiempo pasó desde que comenzaron hasta que estaban en ese lado, ya unos 200 años. ¿Ya? Y cuando llegamos a tener el concepto de que ahora tenemos esa función, el que ya ocupamos y el que creemos en matemáticas que es el correcto, es gracias a Bourbaki, Nicolás Bourbaki, que es un matemático que nunca existió. Nicolás Bourbaki no fue... Hubieron muchísimas publicaciones en Francia sobre Nicolás Bourbaki, pero no era un matemático, era todo un grupo de matemáticos que escribieron un montón de libros, que a la par que le hicieron un gran favor, un enorme favor a la matemática, definiendo muchísimas cosas, dando el sustento para muchas, también hicieron un perjuicio a la matemática, porque como un profesor que tuve un francés que me dijo que el lema francés en matemáticas es ¿para qué hacerlo fácil si difícil también sale? Entonces, formalizaron todo, pero lo complicaron muchísimo. Muchísimo, llegando al punto de ser excesivo. Pero algunas de sus ideas perduraron y quedaron como el concepto de función, que esto es lo que es una función. Si tenemos dos conjuntos A y B, una función f de A en B es un subconjunto del producto cartesiano de A con B, tal que para todo x en A existe el y en B, tal que el par x, y está en la función. Y si x, y1 está en la función y x, y2 está en la función, entonces y1 igual a y2. Cualquier conjunto que cumpla eso sí es una función. Notemos, f en sí, este simbolito, solo la f, no es la función. La función es f de A en B, porque necesitamos tanto el conjunto A como el conjunto B para saber si eso no es función. ¿Ya? Y eso es lo que muchas veces, tal vez en clases, olvidamos de expresar. ¿Ya? Y olvidamos de expresarlo es básicamente lo que motivó esta charla de aquí, porque cuando yo estuve en el prepo de la universidad, me dieron un problema. ¿Sí? Un problema que yo lo pensaba y es el último punto que vamos a ver aquí. Y decía algo está raro en ese problema. Y el profesor, obviamente los profesores, algunos son necios y está bien porque está bien.
¿sí? Pero Está mal porque está mal. después de todo mi estudio llegamos a unos resultados donde vamos a encontrar que está mal porque no tomamos en cuenta esos conjuntos. Pero ya vamos a ver, no nos adelantemos mucho. ¿Ya? Entonces, veamos. Ya con este concepto, ¿por qué es útil este concepto? Porque nos permite ocupar las funciones de maneras muy variadas. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, este nos permite formular un axioma de la matemática que se llama el axioma de elección. Y dice que dada una familia de conjuntos A sub i con i, donde i también es un conjunto, entonces existe una función que va de i en la unión de los i en i de la sub i, tal que f de i está en a sub i para todo i. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Medio complicado. No lo veamos así. Vamos a verlo como un ejemplo. ¿Ya? Listo. Pero ¿qué significa? A ver, para comenzar con ese ejemplo. Dice que si yo tengo varios conjuntos A sub i, ¿sí? Entonces yo puedo coger una función que si me dices el i, yo te digo a qué conjunto pertenece. Veámoslo de esta forma. ¿Ya? Entonces, ¿para qué sirve este axioma? Este axioma de elección, sin el axioma de elección, podríamos elegir zapatos, pero no calcetines. Ya vamos a ver por qué digo esto en las siguientes. Veamos así. Digamos que tenemos unas cajas de diferentes colores, ¿sí? Todas ellas llenas de algo que cumple alguna propiedad, ¿sí? Vamos a llenarlas, digamos, van a estar adentro chanchitos de cada uno de estos colores, ¿sí? Entonces yo quiero de cada caja sacar un chanchito y después saber cuál chanchito pertenece a cada caja, con saco de ese color. Entonces, si cojo y le veo el azul, digo, este es el chanchito de los azules. Si me dicen el gris, ese es el chanchito de los grises. ¿Ya? Entonces, esa es una función de elección. Tenía cajas con un montón de cosas y de cada una fui extrayendo. ¿Ya? Pero en matemáticas hay que hacer las cosas paso por paso. Entonces, si hay 4 cajitas, ¿cómo puedo hacer yo? Busco ahí, meto la mano, saco uno. Busco en el otro, meto la mano, saco otro. Busco, meto la mano, saco otro. Busco, meto la mano, saco otro. Y ya tengo la función de elección. ¿Sí? Pero con 4 es muy fácil. ¿Qué pasa si tenemos infinitas cajas? ¿Sí? Me demoraría infinito tiempo sacando de uno en uno. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo hacer? Puedo gritar y que todos me oigan que salga un chanchito, pero los chanchitos, con lo desordenados que son, no va a salir solo uno, van a salir varios. Y no me sirve porque quiero uno de cada uno. ¿Sí? Entonces, ¿qué me permite hacer esto? El axioma de elección me permite decir, gracias al axioma de elección, salga un chanchito de cada caja. Y va a salir solo uno. ¿Sí? Ya. Esto no tendría ninguna utilidad si dentro en cada caja, digamos que los chanchitos son racionales, y yo le diría, en cada caja, salga el chanchito más joven. ¿Sí? Entonces, como ellos ya tienen la orden, solo el más joven va a salir uno, ¿no es cierto? Y va a salir uno de cada uno y no necesito el axioma de elección. Pero si todos, digamos, tienen la misma edad, y le digo salga el más joven, van a empezar a salir un montón y no me sirve de nada. Entonces ahí necesito el axioma de elección que diga, no, salga solo uno. ¿Claro? Entonces el axioma de elección me sirve para elegir cosas de una infinidad de cajas, siempre y cuando no tengan ni nada en común. Entonces, ¿para qué me sirve esto con los calcetines? Y los calcetines y los zapatos. Entonces, digamos que yo tengo una infinidad de pares de zapatos y quiero coger uno de cada uno. Fácilmente puedo decir, cojo el derecho de cada par y se acabó. ¿Cierto? Como los dos son diferentes, cojo el derecho y se acabó, no necesité nada más. Pero, ¿qué pasa si son calcetines? Ya no hay derecho, ¿no es cierto? Entonces ya no tengo una orden para darles para coger cada uno. Entonces, necesito algo que me dé la fortaleza de coger solo uno de cada par. Y como son infinitos, lo único que me da esa fortaleza es el axioma de elección. ¿Ya? Listo. Pero ahora, ¿de qué me sirve este axioma de elección? Ya sabemos más o menos, pero veamos una utilidad más interesante. Entonces, vamos a ver con el cuento de los infinitos prisioneros. ¿Sí? Entonces, supongamos que tenemos una cantidad infinita de prisioneros. ¿Sí? Todos ahí. Todos fueron asesinos, entonces están condenados a muerte. ¿Ya? Por un decreto del rey, ¿sí? En su benevolencia va a perdonar a algunos de ellos. Entonces, pide al carcelero que piense un juego para que les haga a ellos, y los que ganan el juego quedan con vida y los que pierden el juego
asumen la pena de muerte. Entonces veamos. ¿Cuál es el juego que les vamos a hacer? El juego va a ser que les vamos a poner a cada uno de ellos un sombrero con un 1 o un 0 en la cabeza. ¿Sí? Entonces este asesino puede ver el sombrero de todos ellos, de todos los demás, pero el de él no. ¿No es cierto? Que está encima. ¿Ya? Igual, cada uno ve el sombrero de todos los otros, pero menos el de él. Y les dice, ya, si tú adivinas cuál es el número que tienes en el sombrero, te salvas, si no, pena de muerte. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad que tiene cada uno de salvarse? 50%, ¿no es cierto? Básicamente lanzar una moneda, muy bien. ¿Sí? Si digo 1 y tenía el 1, bien. Si digo 1 y tenía el 0, está bien. ¿Ya? Pero les damos más tiempo a estos asesinos. Les digo, ya, reúnanse entre ustedes y planeen una estrategia para ver que se salve la mayor cantidad. ¿Sí? Entonces todos esos asesinos, además de asesinos, eran muy buenos matemáticos y sabían el axioma de elección y sabían hacer un montón de cosas. Entonces se reúnen y empiezan a ver algunas cosas. Entonces ahí, por ejemplo, si no planearan y dijeran estos números aquí, él moriría y por ahí también un montón, ¿no es cierto? Podría que mueran infinitos de ellos. ¿Ya? Entonces ahí están los que van a morir. ¿Sí? Entonces se reúnen y crean una estrategia. Entonces se reúnen y hacen un poco de teoría matemática y dicen lo siguiente. Pues la respuesta que vamos a dar todos es una sucesión que tiene ceros o unos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces estudiemos estas sucesiones que tienen ceros y unos. ¿Ya? Entonces todas estas sucesiones las voy a agrupar en grupitos bonitos para estudiarlas. Entonces vamos a clasificar estas sucesiones. Entonces vamos a decir que dos sucesiones son equivalentes si solo difieren en una cantidad finita de posiciones. ¿Sí? Entonces puede ser que al principio sean diferentes, pero de un punto en adelante todas son iguales. ¿Sí? Los números son iguales. Entonces si pasa eso, digo que esas dos sucesiones son equivalentes. Esta definición de aquí genera algo que en matemáticas se llama una relación de equivalencia. ¿Sí? Y eso nos sirve para clasificar las cosas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, estas dos sucesiones de ahí, igual, aquí difieren, aquí también difieren, pero digamos que de aquí en adelante son todos iguales. ¿Sí? Entonces esta sucesión es equivalente a esta. ¿Claro? Entonces, gracias a que son una relación de equivalencia, vamos a coger todas las que son equivalentes por aquí, todas las que son equivalentes por acá, ¿verdad? Y les agrupé todas en cajitas ahí bajo una propiedad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí está la cajita del 0, 0, 0, 0, 0. Entonces ahí están todas las sucesiones que a partir de un punto siempre valen 0, 0, 0, 0. En la de acá están que todas las sucesiones que a partir de un punto valen 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Listo. Entonces agrupé en esas cajas. ¿Ya? Entonces si me invento una sucesión cualquiera, va a caer en una de esas cajas. Va a ser equivalente a alguna de ellas. Y solo en una. ¿Sí? Entonces eso es bueno porque es una clasificación. Entonces, como tengo todos en cajas, ¿sí? Y hay infinitas cajas, gracias al axioma de elección digo, de cada caja saque una. ¿Sí? Y ya no tengo tantas como toda la caja, sino tengo una por cada tipo. Ya. Entonces, como ya tengo una por cada tipo, si me dan una nueva sucesión, esa va a ser solo equivalente a alguna de ellas, alguna de los representantes. Entonces, los asesinos hacen todo esto, se memorizan las que sacaron de cada caja y van al día siguiente con esa información. Entonces, ¿cuál es el plan de los asesinos? Dice, vamos a ver la sucesión. No veo el mío, pero veo el resto. ¿Sí? Entonces, la sucesión de sombreros que están, solo va a ser equivalente a una de las que memoricé la noche anterior. ¿Verdad? Entonces decimos, va a ser equivalente a una, entonces voy a asumir que la sucesión es esa, y ya sé mi número. Entonces, digamos, esta sucesión es equivalente a esta de acá, ¿sí? Al 0, 0, 1, 0, 0, 0. Entonces digo, asumamos que esos son mis números y voy a decir esa de ahí. Entonces, por ejemplo, él dice el 0, que era la que se memorizó, y se salva, ¿no es cierto? Él no se salva porque era 0, era 1 y dijo 0. ¿Sí? Perdón. ¿Ya? Tampoco se salva
Pero de un punto en adelante, todo se salva. ¿Sí? Entonces antes era muchos de ellos iban a morir, pero ahora tengo que de un punto en adelante todos se salvan. Entonces hay infinitos asesinos que se van a salvar. Pues ya se hizo una estrategia. ¿Sí? ¿Sí? Porque esta sucesión debe ser a partir de un punto igual a esto. Siempre. Entonces, solo muere una cantidad finita de prisioneros. ¿Sí? Pero puede ser que esta cantidad finita sean 1 millón de prisioneros, 2 millones de prisioneros, entonces tampoco está tan bueno, ¿verdad? Hay tantos prisioneros. Pero se puede mejorar. ¿Sí? Se puede mejorar y les voy a indicar la estrategia perfecta para este juego, en la cual se salvan todos menos uno. ¿Sí? ¿Ya? Entonces veamos. ¿Cuál va a ser la estrategia ahora? Sí, como vieron que que esa estrategia no era tan buena, la analizaron más y va a la siguiente. Entonces, el primero puede ver todos los demás, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿en cuántos puestos difiere esta sucesión de los sombreros con la que ellos se memorizaron? Solo en una cantidad finita. Entonces les va a contar. ¿Sí? Entonces, si les cuenta todos esos, puede ser que haya una cantidad par o una cantidad impar. ¿Verdad? Entonces le dicen ya, tú el primero, si es que hay una cantidad par, dices 0. Y si hay una cantidad impar, dices 1. Listo. Entonces el primero no tiene chance de salvarse. Puede que muera, pueda que coincida y viva. Pero de ahí, ¿qué pasa? Miren, en estos puestos son los que fallan, ¿no es cierto? Entonces el primero va a ver que solo en 2 puestos falla la sucesión y va a decir 0. ¿Sí? Entonces el segundo va a decir, ya, él dijo 0, entonces fallan los puestos en una cantidad par. Pero él ve para adelante y ¿cuántas hay? ¿Cuántas cantidad de errores hay? Una, que es impar, ¿no es cierto? Entonces la de él que debe haber sido fallido. Entonces en vez de 0 dice 1. ¿Sí? Y el siguiente también con esa información puede decir exactamente el número que tiene. Entonces dice, ya, él se salvó. Y yo sé que en total hay una cantidad par de errores. ¿Ya? Entonces solo le regresa a ver y dice, él tenía un error. Y nadie más tiene un error. Entonces yo debo tener un error. Entonces como se memorizó el 1, debe decir él 0. ¿Ya? Entonces con eso, ¿perdón?, todos se salvan menos el primero. ¿Sí? Y el primero, pero tampoco es tan trágico porque el primero tiene un 50% de posibilidades de salvarse. ¿Sí? Entonces vean cómo creamos una estrategia para esto. ¿Sí? Y ahora, esta estrategia no se podría hacer si no tendría el axioma de elección. Si no, podría haber de todos esos grupitos de sucesiones que hice, sacar un representante cada uno. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Entonces, la historia dice que el primero no se salvó, pero su sacrificio sirvió para que todo el resto se salve. ¿Ya? Veamos otro cuento. Otra cosa que se le llama en matemáticas la paradoja de Banach-Tarski, que de paradoja no tiene nada porque es un teorema. Leamos. Y dice, es posible dividir una esfera de radio 1, aquí la esferita, llena, obviamente, en 8 partes disjuntas. Entonces le rompo, le parto en 8 partes, cojo 5 de ellas, les muevo a un lado, cojo 3 de ellas, les muevo en otro, les uno la de acá, y les uno la de acá, y acá me queda otra bolita de radio 1, y acá otra bolita de radio 1 también. ¿Sí? Escogí una bola, la rompí, una bola de radio 1, la rompí, separé los pedazos y creé una bola llena, totalmente llena de radio 1 y otra de radio 1. Es decir, dupliqué el volumen de la materia que existía. ¿Ya? ¿Por qué se les llama paradoja? Porque eso está totalmente contra nuestra intuición, ¿verdad? ¿Ya? Entonces este gráfico revela más o menos lo que es, pero ustedes me podrían decir, estás diciendo 8 y aquí están solo, ¿cuántas? 7. ¿Sí? Se puede demostrar que una de esas partes a lo que le rompen es un punto. ¿Sí?
que se rompe es un puntito. Entonces desde ahí ya va lo que no tiene coherencia con la parte física. No puedo romper algo y que me quede solo un puntito, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces vamos a analizar un poquito más esto. ¿Ya? Con algunas definiciones para ver qué significa, ¿verdad?, el teorema de Banach-Tarski. Y dice que si tengo dos subconjuntos de R3, se dice que son congruentes si existe un movimiento T. Este movimiento, ¿qué llamamos aquí movimiento? Una rotación o una traslación. ¿Sí? Son movimientos que son isometrías, no cambian distancias, ¿verdad? ¿Ya? Entonces digo que uno es equivalente a otro si le roto y le muevo y me da el otro. ¿Sí? Ahora, conjuntos congruentes a trozos. Entonces digo que dos conjuntos son congruentes a trozos si se pueden dividir en un número finito de partes congruentes entre sí. Es decir, si tengo dos, le rompo el uno, cojo esas partes, le ordeno de otra forma y me genera el otro. ¿Sí? Entonces el teorema de Banach-Tarski ya en lenguaje matemático lo que dice es que una bola de radio 1 es congruente a trozos a dos bolas de radio 1. ¿Sí? Si cojo uno, le rompo y tengo el otro. ¿Sí? Ya. Otra vez. Este teorema depende estrictamente del axioma de elección. ¿Sí? Ya. Porque, por ejemplo, cuando tenemos el concepto de órbita, si tenemos en el plano un puntito y vemos un giro de 45 grados y queremos ver la órbita. Si le giro el 45 va a estar aquí, acá, acá, acá y de ahí se va a repetir, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Entonces esos cuatro puntitos puedo meterles todos en una caja que represente este puntito de acá. ¿Ya? Entonces para un giro un poco peculiar puedo clasificar todos los puntos según órbitas. Y por el axioma de elección de cada de esos grupitos, de cada de esa clasificación, saco algo, uno de ellos, y ahí tengo uno de los trozos de mi partición. Ya. Entonces, veamos un poco de la idea de cómo fue la demostración. Ya, entonces se puede agrandar más esto, y dice, si A y B son conjuntos de R3 acotados y de interior no vacío, entonces son congruentes a trozos. Entonces ustedes me pueden dar cualquier volumen en R3, cualquier otro, yo puedo coger este, romperle, reordenarle y generar el que me den, sin importar cómo. ¿Sí? Entonces, así pues es posible dividir en un número finito de trozos una bola del tamaño de la Tierra, reordenarlos y obtener una bola del tamaño del Sol. Resultados de este tipo, el axioma de elección fue algo bien debatido y hasta ahora en la matemática. ¿Sí? Porque hasta antes de tener la definición que tenemos de función, para tener una función necesitaba la ley de asignación f de x a cuánto es igual. ¿Sí? A x al cuadrado, entonces ahí sí. Pero el axioma de elección solo me dice, existe una función. ¿Cómo se calcula esa función? No sabemos, pero existe. ¿Sí? Ya, entonces, gracias a eso, cuando cojo estos conjuntos que les digo, les rompo, se puede romper. Y si me preguntan, ¿cómo los rompo? Les digo, no sé, el axioma de elección. Dice que se puede, y si dice se puede, se puede. Por eso algunos matemáticos no aceptan el axioma de elección. Les toma como que es falso. Pero no se podría hacer análisis, no se podría hacer ecuaciones diferenciales, no se podría hacer numérico sin el axioma de elección, porque para el axioma de elección, los que han estudiado un poquito de eso, implica el... se me fue el nombre. El teorema de Hahn-Banach. El teorema de Hahn-Banach, que sin teorema de Hahn-Banach no tenemos el teorema de la función inversa y perdemos un montón de cosas. ¿Sí? Entonces el axioma de elección está en la base de la matemática, implica este tipo de cosas, pero nos ayuda en muchas otras. ¿Sí? Ya. Entonces vamos con último, que es la redefinición de funciones. ¿Sí? Y aquí va la experiencia que les dije. Cuando yo entré a estudiar en la universidad, un profesor me puso un ejercicio que por todo lado me olía raro. Y era este de aquí. Si a redefinir la función f de x igual a x al cuadrado para que sea inyectiva. ¿Sí? Un ejercicio muy parece inocente, que no hace nada. ¿Sí? Basándome en este ejercicio con compañero, con Juan Carlos, ya tenemos a punto de hacer una publicación de lo simple que es y por qué podemos hacer. ¿Ya? Entonces, primera cosa, ahí como vimos, no hay ninguna función. Hay una ley de asignación. ¿Ya? Y otro problema era
cuando les pregunté a los profesores, ese ejercicio está feo o malo, es, ¿qué es redefinir la función? ¿Sí? Entonces, todos sabemos que a veces siempre nos topamos con los profesores es así porque es así. Entonces, la respuesta que tuve fue, redefinir, pues redefinirle, pues. Entonces ya entendí que no iba por preguntarle a esa persona qué voy a hacer, ¿ya? Entonces, gracias a estudiar matemática, de estar así, por lo menos pude, en unos semestres posteriores, escribir bien qué era este ejercicio, ¿ya? Entonces, el ejercicio, el enunciado correcto sería, dada la función f de los reales en los reales, tal que a cada x le corresponde x al cuadrado, encontrar un subconjunto b de los reales, tal que f restricto a b, que es una función que ahora solo va de b en los reales, sea inyectiva, ¿sí? Entonces ya está, por lo menos, bien formulado, ¿sí? Entonces, otra vez con emoción. Y, ¿este es el ejercicio? Sí, ese es el ejercicio. Digo, ya. Entonces, la respuesta que ese profesor esperaba que yo diera a este ejercicio, ya, obviamente no era este ejercicio con x al cuadrado, ¿sí? Si alguna vez vimos los libros que tiene la Politécnica en el prepo, los ejercicios de las funciones son unas horrorosidades, pero con este... complicados, largos. Sí. Igual no tiene sentido si solo queremos terminar la parte conceptual. Entonces el ejercicio, la respuesta que esperaba ese profesor era que diga, ¿es esta función o es esta función? ¿Sí? Donde el conjunto B sería aquí desde 0 hasta más infinito, o aquí el conjunto B desde menos infinito hasta 0. Entonces yo le dije, ya, pero este de aquí debe ser también una solución. Es inyectiva, ¿sí? Cogiendo el conjunto B sobre el intervalo 0, 1, es inyectiva, ¿sí? Es más, le dije, más fácil todavía, cogiendo el conjunto B solo un unitario, la función de ley es inyectiva. Dije, ya, estas son las soluciones. Dijo, no, eso está mal. ¿Por qué? Porque está mal. Veamos. ¿Qué es lo que necesitamos? Y de ahí me dijo, palabras textuales, dices que estás perdiendo los infinitos. Yo, pero, ¿qué infinitos? ¿Dónde? Dice, los infinitos, pues los infinitos. Dejémosla de ahí otra vez, vamos a seguir viendo qué hay que hacer. Cuando entendí lo que él quería, era lo siguiente. No, perdón, antes de eso me dijo, no, es que esas respuestas son muy pequeñas. Ya, ¿y pequeña en qué? No, son muy pequeñas. Y le digo, dice, no, es que esta es más pequeña que esa. Le digo, no, esta tiene cardinalidad del continuo, esta de verdad tiene cardinalidad del continuo, tienen la misma cantidad de elementos, ¿cuál es más pequeña que cuál? Ya, bueno, esta de aquí ya sí es más pequeña, tiene un elemento. Dijo, no, necesitamos una respuesta más grande. Le dije, ya. Entonces puse esas dos respuestas y le dije, ¿cuál de las dos es más grande? Entonces aquí es este intervalo y este intervalo, ¿sí? Entonces para él más grande era que la una esté dentro de la otra, o sea, subconjunto. Y les dije, ya, entonces estas dos, ¿cuál es más grande? No puedo ni compararles. ¿Sí? Dijo, no es por ese lado. Entonces, ¿por dónde? Le dije, justo, estás perdiendo los infinitos. Entonces dije, a ver, ¿qué quieres? Dice, no, es que la función original tiene todo, recorre toda esta parte de aquí y las que me estás dando no. Dice, quiere que conserve la imagen. Entonces quiere que preserve la imagen, es decir, que quiere que la imagen del original sea igual a la imagen de mi nueva función restringida. Dije, listo. Ahí están las respuestas. Dijo, no, pero la más grande, otra vez, comparemos. Estas están preservando todo forma. Dijo, no, es que tiene que ser en general. Dije, ya. Entonces, hasta ahí se acabó eso. Y ya me empecé a meter más en las matemáticas y a estudiar más este problema. Entonces, planteé exactamente el problema. Dado una función de los reales en los reales, encontrar una función, un subconjunto de los reales tal que la restricción sea inyectiva y que la imagen sea igual. Estudiando este problema, logramos el siguiente resultado. Bueno, primero que el ejercicio tiene infinitas respuestas, ¿sí? Encontramos hasta la cardinalidad de cuántas respuestas tiene el ejercicio. Y lo más importante, el ejercicio en general es equivalente al axioma de elección en los reales, ¿sí? Como vimos, el axioma de elección es algo tan complejo y a partir de un ejercicio, solo que por la idea de cómo estar denunciado, llegar a que es equivalente al axioma de elección, ya nos da pautas de que ese ejercicio está totalmente mal hacerlo, ¿sí? Porque en general es equivalente al axioma de elección.
Es como dijimos. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunos casos, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que en algunos casos existirán funciones de las cuales no se pueda expresar una solución de manera explícita. Tal como me dicen, si me dan una función muy, muy rara, me pueden decir, ¿existe solución a ese problema? Yo les digo, sí. ¿Cuál es? No sé, el axioma de elección dice que sí. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es escribiendo cuál es la importancia. Ya vimos el fallo de este ejercicio, un ejercicio muy, muy simple, la parte conceptual. Entonces, ¿qué quería este profesor o qué se quería con este ejercicio? ¿Qué se quería evaluar? ¿Qué se quería hacer? ¿Ya? Entonces, estamos tratando de entender eso y ver cómo solucionamos eso. Entonces, esto solo era una muestra de cómo, a partir de algo tan simple como un ejercicio que me tomaron a mí en el prepo de la universidad, podemos generar algo tan complicado solo porque ese profesor no se sabía referir bien a las cosas. Y lamentablemente no es que solo no se las sabía referir bien, sino que no sabía los conceptos exactos de las cosas. No sabía todo ese desarrollo que ocupó el concepto de función, ¿sí? Entonces, si vemos desde el concepto de función, de cuándo comenzó de Leibniz, hasta cuando ya tenemos lo que escribimos ahí, que como estaba escrito de Bourbaki, no es exactamente el de Bourbaki, sino es el de Suppes, que fueron 345 años después. Fíjense, el concepto de función desde sus inicios tuvo que pasar 345 años. Y lamentablemente muchas veces nosotros, hasta como profesores, nos quedamos en la mitad al enseñar. ¿Qué perdemos en la mitad? No llegar, o mejor dicho, a veces erróneamente y sin querer y sin saber, plantear este tipo de ejercicios que no tienen ningún sentido matemático, porque con un axioma lineal sí tiene solución y no puede expresarla. ¿Ya? Y también perdemos que el estudiante pueda saber el abanico de posibilidades que tiene después al hacer generalizaciones, ¿sí? Pero también tiene su parte mala. Enseñar el concepto de función de esa parte de abstracción nos quita mucho de las ideas intuitivas. Entonces el punto es buscar alternativas de tratar de mezclar las dos, nunca perdiendo el objetivo del concepto formal de función, pero siempre ligándolo para que el estudiante vaya entendiendo las ideas intuitivas. Y también siempre dejando claro que las ideas son solo ideas intuitivas, ¿ya? Y la matemática doma la intuición, contradice la intuición muchas veces, ¿sí? Listo. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta?